JJ, ¿cómo estás? Buen día para todos los compañeros, para los televidentes. Muy bien aquí en una jornada fresca, pero ya recorriendo las calles tucumanas y nos encontramos en Eras al 300, donde las Mumalá, por supuesto, en un día tan importante como es el 3 de junio, donde por primera vez y hace 7 años se decía ya y se escuchaba el grito de ni una menos por los diferentes casos de femicidios y de lo que es la violencia de género en sí. Estamos con Janina Muñoz, que es una de las referentes de las Mumalá, para comentarnos las diferentes actividades y porque la realidad es lo peor que nos toca, ¿no? Porque cada vez, en lugar de mermar, la situación se aumenta, va en un crecimiento que a veces nos supera. Así es, bueno, estamos cumpliendo, ¿no?, 7 años de aquella jornada histórica que sucedió en la Argentina, que la sociedad acompañó de manera masiva, ¿no?, los reclamos que veníamos teniendo con las organizaciones de mujeres y las disidencias, con este reclamo que era el ni una menos, y que realmente se hizo muy visible, ¿no?, a partir, por supuesto, de casos que han sucedido en ese año. El que recordamos con mayor relevancia y que ha trascendido es el femicidio de Chiara Páez, de 14 años, que estuvo desaparecida y que fue encontrada enterrada en la casa del novio, ¿no?, y que estaba embarazada, y que eso dio la convocatoria que se hizo de manera masiva y a otros ámbitos que tienen que ver con ese acompañamiento que después sucedió el 3 de junio del 2015, ¿no? Nosotras, a partir de esa jornada, empezamos a hacer este trabajo con nuestro Registro Nacional de Femicidios, o sea que también estamos cumpliendo 7 años y hemos hecho un corte de estos 7 años para analizar qué es lo que ha pasado con la violencia machista en su máxima expresión, que son los femicidios, ¿no? Nosotras relevamos en estos 7 años 1956 femicidios vinculados y transtravesticidios, de los cuales 94 ocurrieron en Tucumán en ese periodo. Para nosotras es muy importante poder graficar esta realidad, porque si bien hemos tenido avances en políticas públicas, en medidas concretas, esta realidad sigue ocurriendo, ¿no? Entonces tenemos que profundizar este análisis y la mirada de esta problemática como una problemática social estructural que sucede en la Argentina y en nuestra provincia, ¿no? Entonces estas variables y este análisis ayudan a la comprensión de esa problemática y en dónde hay que poner el foco para poder diseñar estas políticas que nosotras seguimos insistiendo hoy y con los reclamos que hoy salimos en toda la Argentina, ¿no? Nosotras tenemos 3 reclamos puntuales, tienen que ver con la inversión en políticas públicas que sean eficaces, que tengan una mirada integral y que sean coordinadas, o sea que estén coordinadas por los niveles del Estado para que eso pueda tener otro impacto. Nosotras nos preocupa mucho la situación social y económica que vivimos en la Argentina, pero que sabemos impacta de manera diferenciada sobre las mujeres, sobre todo sobre las mujeres de los sectores populares, que es donde nosotras también tenemos trabajo, la pobreza, la desocupación, la indigencia, sobre todo la inflación creciente, que va en desmedro de los ingresos que tienen y que eso acrecenta las desigualdades que ya vivimos, ¿no?, en nuestra Argentina. Entonces, claramente pedimos medidas urgentes para frenar la feminización de la pobreza, que es esto que acabamos de explicar, ¿no? Y después este reclamo que se hace más urgente con estas cifras que han sido vidas de mujeres interrumpidas por la violencia, que es la declaración de la emergencia Ni Una Menos, ¿no? Nosotras tenemos ya presentado en el Congreso de la Nación diferentes proyectos que tienen 14 puntos que tienen que ver con destinar recursos económicos y humanos para el abordaje, como la creación de refugios, potenciar y promocionar los patrocinios gratuitos, cómo hacemos para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Nosotras en esto, que de los datos más relevantes que arroja nuestro informe de estos 7 años, tenemos primero los niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre, que son 2.156 en ese periodo, y que nosotras acá hablamos de, por ejemplo, la ley Brisa, que ya existe en la Argentina, cómo se implementa, qué hay que cambiar de eso, porque claramente estos niños, sobre todo los niños que están en edad escolar, necesitan de esa ayuda económica para quien queda en resguardo de su crecimiento, ¿no?, y de ese acompañamiento que necesita del Estado presente. Y después tenemos este porcentaje que ronda entre el 20 y que nunca ha superado el 25% de mujeres que han denunciado con anterioridad a su femicidio, ¿no? Entonces ahí para nosotros hay 2 datos. Primero y principal, en que
ese porcentaje dice que hay que trabajar todavía con la justicia, ¿no? Con las medidas eficaces, o sea, cómo se cumplen esas medidas en lo concreto, porque tiene que ver con la seguridad y la protección de las víctimas que no se ha garantizado, por ende son para nosotros femicidios evitables, ¿no? Y después el 75 o el 80% que no llega a denunciar. Entonces, ahí también tenemos para trabajar todas estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, después hay números que arrojan nuestro registro, que también son importantes, 132 víctimas de niños y niñas de entre 0 y 12 años, ¿no? Eso para nosotros es muy importante. El 46% de los femicidios en la infancia son femicidios vinculados, o sea, el femicidio vinculado, recordemos que es aquel que se comete para hacer daño emocional o afectivo a la víctima, y generalmente son los hijos de la víctima, ¿no? Entonces ahí también tenemos esa variable para analizar. Y después tenemos algo que nos parece muy importante visibilizar, que hay 1.632 femicidas, ¿no? en todos estos años. Entonces ahí estamos hablando de los sujetos femicidas que cometieron el femicidio. Entonces hay todo para hacer un desglose del sujeto femicida también, y cómo vamos en una exigiéndole al Estado también políticas que no solo sean de control sobre el agresor, sino cómo podemos revertir esta realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Janina. Gracias a ustedes. Bien, JJ, Laura, escuchando las cifras, ¿no?, que nos da aquí Janina en los diferentes números de casos de femicidio, de lo que es la violencia de género, de lo que son también la falta de políticas públicas. Cada vez uno dice, bueno, esperemos después que de 7 años, que se cumplen hoy también, podamos tener, que cambien las cifras, que cambien las condiciones y que no tengamos que seguir sumando más víctimas, ¿no? Seguramente. Que no se vuelva a repetir es la idea, y definitivamente tiene que ser una prioridad en esta sociedad que necesita ser mejor.